vamos a hablar de enamorarse. Enamorarse o etapa de enamoramiento. Y es que enamorarse o caer en la etapa de enamoramiento es igual que caer en un pozo, caer en un acantilado. Supone un evento a todas luces planeado y peligroso. La relación con nuestra pareja comienza con enamorarse, lo que también se conoce como etapa de enamoramiento. La pareja, lógicamente, pues no permanece así para siempre. El diccionario de la Real Academia define enamoramiento como amor, admiración intensa o extravagante. Estado de intensa añoranza, de unión con el otro. También reciprocidad en el amor que se asocia con plenitud y éxtasis. El amor no correspondido, por otro lado, se asocia con esa sensación de vacío, ansiedad, desesperanza. Es un estado de despertar emocional profundo. Cuando dos personas se enamoran, entran en lo que hemos dicho etapa de enamoramiento. Cada una se convierte en el centro del mundo del otro. Recuerde su primer amor. Yo me viene a la cabeza cuando me enamoré de mi mujer, que un día hice una cita, quería hacer una cita especial con ella, así que bueno, la mandé una carta anónima y fui recortando letras de revistas, periódicos, y fui bueno, pues construyendo digamos una sorpresa tras otra sin que ella supiera quién realmente se lo hacía. Esto hoy para mí sería impensable hacerlo, pero cuando estaba enamorado pues soñaba despierto. Hacía planes alrededor de la otra persona, en este caso quien hoy es mi mujer, y cuando pensaba en el amor, en lo que sentía hacia ella, todos mis problemas parecían desaparecer. Estaba seguro de que quería estar con ella y que era la persona de mi vida, con la persona con la que quería pasar el resto de mi vida. Pero, por otro lado, quiero decir que por muy maravilloso que todo esto se sienta, esta etapa sobre todo de enamoramiento, las investigaciones demuestran que el enamoramiento no es algo que dure para toda la vida, sino por el contrario es temporal. Los expertos, químicamente además está demostrado, están de acuerdo que la etapa de enamoramiento dura unos cuantos años. Sobre este tema, la verdad que hay diversidad de opiniones, pues por ejemplo tenemos la Universidad de Pavia en Italia que dice que el enamoramiento como tal dura un año, en fin. Pero bueno, básicamente todos coinciden en que este es un periodo que no dura para siempre, que no es eterno. Tenemos pues que el responsable de las manos sudorosas, el aumento del ritmo cardíaco y bueno, lo que se suele generalmente llamar mariposas en el estómago, aparecen con el primer arrebato de amor, ¿no? Que todos hemos antes o después sentido. Y este amor pues es un cóctel químico en el torrente sanguíneo, pero después del año, por regla general o año y medio, podríamos decir quizá en algunos casos, este amor se torna más estable. ¿Qué sucede después que termina la etapa de enamoramiento de la que acabamos de hablar? Y podríamos decir que la pareja entra en una nueva fase que llamaremos fase de conexión amorosa. Después de la etapa de enamoramiento entraríamos en la fase de conexión amorosa. Bien, esta fase segunda se sustituye a la otra y se describe como el efecto que sentimos por aquellos con quienes nuestras vidas se entrelazan profundamente. Ya no es un amor como el que hablábamos antes, basado en, digamos, chiribitas, sino es un amor basado en el compromiso.
y es diferente totalmente al enamoramiento, digamos, que era de corto plazo. En esta fase de conexión amorosa, digamos que las parejas casadas desean un tipo de conexión, una conexión que dure para siempre, una conexión que los lleve a ser lo que se puede entender como amantes y amigos. Es decir, una conexión, como bien se describe la propia fase de conexión amorosa. Podemos decir que una gran diferencia entre la etapa, por un lado, de enamoramiento y la etapa de conexión amorosa está claramente relacionada con la palabra esfuerzo. Y es que ya cuando nos enamoramos de alguien hay una dopamina y otras sustancias en nuestro cerebro que alborotan nuestros sentimientos, nuestras emociones y por lo tanto también nuestros corazones. Esto afecta lógicamente a nuestras actitudes y en respuesta a ello nuestro comportamiento le sigue. Y claro, nuestro comportamiento hacia el objeto de nuestro afecto, esto es, hacia la otra persona, se dirige por nuestra actitud, que a su vez está siendo alimentado por nuestra química cerebral. Con lo cual, pues nuestros corazones arden con el fuego del amor y esto tiene como resultado que se refleja en nuestras acciones y no necesitamos pensar. Cuando uno está enamorado, hace las cosas sin necesidad incluso de pensar, lo cual no deja de también tener su parte componente negativo, ¿no? De hecho, se suele decir que antiguamente, pues, cuando alguien iba a la guerra, si estaba enamorado, no se le permitía ir a la guerra porque, bueno, pues era un soldado poco menos que muerto, ¿no? Un soldado enamorado es alguien que está predispuesto, pues, a poder hacer ciertas locuras. Dejamos la etapa de enamoramiento y entramos en la de conexión amorosa, como decíamos. Nuestro comportamiento es el que afecta nuestra actitud, que a su vez afecta los sentimientos de amor. Por contra, en la conexión amorosa, nuestro comportamiento afectaba nuestras actitudes hacia nuestro cónyuge. La conexión amorosa que hablamos no funciona del mismo modo que el enamoramiento, es lógico y evidente. En la etapa de conexión amorosa, los sentimientos de amor hacia la persona amada surgirá cuando nuestro comportamiento y nuestras acciones estén en su debido lugar. Es una etapa que requiere, como hemos dicho previamente, de esfuerzo para sostenerse. De lo contrario, morirá lentamente. En esta etapa ya no estamos como estábamos en la etapa de enamoramiento en piloto automático. Estamos en modo manual y debemos hacer el esfuerzo que afecte nuestra actitud. Cuando no hacemos este esfuerzo, nuestra actitud hacia nuestro cónyuge empeorará y dejaremos progresivamente de sentirnos enamorados. Por poner un ejemplo, imaginemos un fuego, un fuego forestal, unas llamas de fuego forestal, y imaginemos pues que cae un rayo sobre un arbusto seco y hay mucho viento. Pues es para cuidarse. ¿Por qué? Porque saldría un fuego fuerte y salvaje y en algunos casos el fuego puede salirse de control, puede quemarnos el bosque y destruir la vida y todo lo que, todo donde ha caído. Con el paso del tiempo, eso sí, el fuego va perdiendo fuerza y empieza a apagarse. Así es como podemos entender la etapa de enamoramiento. En cambio, la conexión amorosa, podemos pensar en un tipo diferente de fuego. Es como algo parecido a una chimenea o una estufa y bueno, pues es un fuego que calienta el hogar y provee un ambiente agradable. Pero cuidado, si ese fuego no lo cuidamos, le echamos leña continuamente, colocamos más leños, al final el fuego o bien se crece o bien termina en cenizas, apagándose. Entonces,
pues es igual que la conexión amorosa. Este fuego y esta conexión hay que alimentarla, hay que cuidarla, hay que tomar decisiones y acciones para que aumente, para que crezca, para que la conexión entre las dos personas crezca. Y pues es importante conocer estas diferencias entre estas dos etapas, pues es una de las causas que más contribuye a que muchas cuestiones, a que muchas parejas se cuestionen y no sepan en qué etapa y no sepan cuándo han salido de la etapa de enamoramiento y cuándo se encuentran, como hemos dicho, en la etapa de conexión amorosa. Cuando uno abandona la etapa de enamoramiento, pues claro, ya deja de haber los mismos sentimientos. Incluso uno puede llegar a pensar, bueno, quizá ya no estoy enamorado, pero no. Lo que ocurre es que ya no es como antes, cuando estaba enamorado, que uno estaba en piloto automático y ha pasado a una nueva etapa, como decíamos, de conexión amorosa. Una etapa donde ya uno tiene que planear estar juntos, o bueno, por lo menos programar cosas. Incluso hay parejas que hasta el propio sexo, ¿no? Si tienes hijos, pues hay que encontrar ese momento para tener con tu pareja, hay que buscar cuándo acostar a los niños, cuándo pues, uno está ya tranquilo, cuándo no tiene interrupciones. Se puede pensar, bueno, que ya no salen las cosas del corazón. Ya no es como cuando uno estaba enamorado, que bueno, salía todo, como decimos, en piloto automático y todo era espontáneo. No, ahora en la conexión amorosa las cosas ya hay que currárselas. Incluso cuando pensamos en los viejos tiempos de nuestra vida de noviazgo, incluso nos lo tomamos muchas veces a guasa, nos divertimos, pues los recuerdos de las cosas que hacíamos, de las cosas que decíamos. Y bueno, es importante, pensamos que no debemos olvidar pues esos primeros días tampoco del enamoramiento, y a veces pues incluso nos pueden levantar el ánimo cuando la pareja está pasando por momentos difíciles, y poder encontrar esas primeras horas de amor que hacíamos, pues nunca están de más. El estado de ánimo también, hay que decirlo, de personas enamoradas muchas veces depende del estado en el que está el otro, ¿no? Y un momento pues puede estar en las nubes y al rato puede estar deprimido. En cambio el enamorado también se vuelve celoso, posesivo, con el más leve indicio, pues el estado o puede interpretar un hecho, una acción de la pareja y bueno, sacarlo de contexto. Y bueno, con lo divertido que puede ser, ¿no? Por momentos los recuerdos, cuando nos alegrábamos, cuando estábamos en esta etapa de enamoramiento, honestamente creo que tampoco es un lugar muy cuerdo para estar. Me viene a la cabeza cuando iba a estudiar o cuando quería preparar algo y me ponía delante del libro y no hacía más que pensar en la persona, en mi mujer. Pues imaginaba cosas, mi cabeza a veces pues iba a kilómetros y no me concentraba. La fase de enamoramiento de la que estamos hablando, hay una frase de un buen amigo que me hace mucha gracia, que siempre dice: es la fase donde hasta los pedos huelen bien. Y es cierto que cuando uno está enamorado, pues todo le parece color de rosas, todo le parece bien y bueno, pues es una fase, digamos, idílica. Decir que también, después de esta etapa inicial, como hemos dicho, de enamoramiento, en la que las actitudes afectan al comportamiento, uno entra en la etapa en la que el comportamiento afecta a nuestra actitud y donde, como decimos, es un estado más práctico, gratificante, que puede durar toda una vida. Y bueno, pues es como decimos, la etapa donde pues requiere mucho de esfuerzo. Bien, aparte de estas dos etapas o fases, hay otra que quiero ver con vosotros, que es la etapa de afecto
mutuo. Afecto mutuo. Y bien, ¿en qué consiste esta etapa de afecto mutuo? Bien, es cuando terminamos la etapa de enamoramiento, se desvanece, y cuando la pareja no ha hecho ningún esfuerzo para avivar el fuego de la conexión amorosa. Y bueno, pues para aquellos que se encuentran en la etapa de enamoramiento, los animo a no pasar por la etapa de afecto mutuo. ¿Por qué? Porque el afecto mutuo es cuando la inercia de la propia relación y el haber terminado con la conexión amorosa, pues dos personas están juntas, pero ya no existe se pierde esa magia del principio, se pierde esa conexión del principio. Entonces, pues algo que vamos a estar tratando en esta clase es pues la importancia de estar en fase de conexión amorosa, donde la pareja se mira a los ojos, hay un esfuerzo por ambos en construir esa relación, en mantenerla, y abandonan y no entran en ningún momento en la fase de afecto mutuo, que están por estar, que todo es monótono y todo es rutinario. Entonces, bueno, vamos a hablar en el siguiente digamos, blog, pues de esta fase más detenidamente y qué hacer para no entrar en ella.